Bueno, pues nada, seguimos al lío. Gracias por todas las personas que me siguen y recordarles como siempre que estoy en YouTube, en Facebook, Instagram y TikTok, que me ayudarían si me siguieran. Pues ahora estaba recordando que en Cuba hace algunos años atrás era, se quería controlar tanto de tal forma todo que yo recuerdo que hubo personas presas que estuvieron presas, sobre todo era más, cogieron más personas que yo me haya enterado, estudiantes de música o músicos o músicos jóvenes y esas cosas, les gustaba escuchar la música de los Beatles. Pues en Cuba era prohibido escuchar los Beatles. Después yo recuerdo que se comentaba que José Luis Rodríguez, el Puma, había dicho en una entrevista, no sé con quién ni en qué momento, que él, el único país del mundo donde no iría a cantar nunca sería en Cuba porque él con los comunistas no quería nada. Pues se prohibió escuchar en Cuba la música de José Luis Rodríguez. Después no sé por qué razones, seguramente por las mismas más o menos, estaba prohibido escuchar la música de José José hasta donde yo recuerdo. No se podía escuchar la música de José Luis Rodríguez, que lo dije ya, los Beatles. No se podía escuchar la música de José José. No se podía escuchar a Camilo Sesto. Y no se podía escuchar a Roberto Carlos. Hasta donde yo sé. Bueno, Celia Cruz ni se diga, que era una cubana, la pobre, que se pasó la vida entera, se murió añorando volver a su Cuba y no pudo entrar más nunca. Por la única razón que no puso ninguna bomba ni mató a nadie ni nada. La única razón que quiso irse y vivir una vida diferente. Y ya está. Pues todos esos artistas eran prohibidos en Cuba. Yo me recuerdo que yo pienso que mi papá en el fondo tenía la esperanza de que si un día el gobierno ese caía, yo creo yo, y nunca se lo oí decir jamás, pero yo creo que él en el fondo tenía la esperanza de que si un día ese gobierno cambiaba por otro de otro tipo, a él le devolvieran todas las cosas que le habían confiscado o intervenido o lo que sea, se lo quitaron. De la forma el nombre que se le dé no es, creo, lo más importante. La cuestión es que, bueno, que perdió muchas cosas que eran el fruto, como yo he explicado en videos anteriores, eran el fruto del trabajo muy fuerte de mis abuelos que se fueron de aquí de España para Cuba para tener una vida mejor, trabajaron muy fuerte. Después, claro, ya a medida que fueron creciendo sus hijos, pues era el trabajo de sus hijos. Trabajaron más fuerte, muy fuerte para tener un patrimonio y cuando triunfó la revolución, todo esto, el gobierno del que hay actualmente, que no ha cambiado nada, ha cambiado de nombre y de personas, pero la línea es la misma prácticamente. Pues mi papá, yo creo que en el fondo tenía la esperanza de que si un día cambiaba el gobierno, pues a él le devolvieran lo que le habían confiscado. La buena cuestión que él, en Cuba no existían noticias del exterior. Ahora sí, ahora está un poco más abierto porque bueno, la gente tiene internet y tal, un poco bastante limitado, pero tienen. Entonces tienen un poco más de información, pero en esa época no existía información, era exclusivamente lo que se daba en la televisión cubana, que eran 2 canales, como he dicho ya, 2 canales de televisión y unas pocas emisoras de radio y ya está. Y todas servían al mismo gobierno, todas eran del Estado y todas tenían que repetir la misma noticia, de la misma forma. Y ahí podíamos saber lo que hasta donde le permitían a los periodistas escribir sus comentarios y sus cosas y ya está. Entonces, en esa época recuerdo
que empezó el comentario de que habían abierto una emisora que se llamaba Telemartí, Radio Martí, no sé cuánto, y era una ofensa porque le habían puesto el nombre de un poeta cubano y tal, y qué sé yo. Bueno, resultado, que mi papá, yo recuerdo, pero antes de eso, me recuerdo que yo era una niña y mi hermana mayor era una jovencita. Mi hermana mayor le gustaba muchísimo escuchar música. Le gustaba muchísimo escuchar música y todas esas cosas y ver programas. Yo era como un poco más, me conformaba con lo que ponían en la radio de allí, la tele, y ya está. No tenía esa curiosidad por más. Pero mi hermana mayor sí tenía ganas de escuchar música, escuchar a Roberto Carlos, escuchar las canciones de José José, de esto, del otro, todos esos que estaban prohibidos, pues ella tenía ganas de escucharlo. Y entonces, pues mi papá, ¿qué hizo? Tenía un radiecito, bueno, un radio, decimos en Cuba, aquí se dice una radio, porque todas estas cosas, hay cosas que se dicen en masculino allá, y que yo creo que es toda América, y aquí se dicen en femenino. Y entonces, pues resulta que mi papá cogió y le puso no sé de dónde sacó, de la parte de atrás de la radio, sacó un cablecito y me recuerdo que lo tenía en la mesa de la cocina. Y entonces, ese cablecito lo extendía abajo de la mesa, él puso una latica llena de tierra. Yo no sé el invento, fíjate que las cosas de la vida, la gente de antes, que mi papá ni estudió nada ni nada, pero mira, sabía hacer esas cosas. Puso una latica con tierra debajo de la mesa de donde él tenía la radio siempre. Era una radiecito pequeñita así, antigua, muy antigua, muy antigua. Y él la tenía siempre allí, encima de la mesa de la cocina, porque él se sentaba ahí mucho a escuchar, no sé, episodios que daban antes por el radio, cosas así. Pues entonces, él puso la latica esa llena de tierra y sacó un cablecito del radio y lo metía una punta conectado al radio y otra punta conectada a la tierra. Y yo no sé cómo, yo sé que él agachaba la cabeza ahí, pegadito al radio, y empezaba a buscar, y él conseguía conectar con una emisora de radio que estaba en Estados Unidos. Y entonces yo recuerdo que mi hermana buscaba una que se llamaba Radio Nederland, algo de eso, que parece que era música en español, porque si no ella no lo hubiera oído, porque tampoco era experta en inglés. Entonces, y mi papá, pues lo mismo, mi papá buscaba unas emisoras que estaban en Estados Unidos, pero que eran en español. Y yo recuerdo que él ahí buscaba noticias y lo que decían los americanos de lo que iba a pasar en Cuba y no sé cuánto, y se pasaba la vida. Fíjate si hace años que está el lío de que si Estados Unidos va a intervenir, que si va a hacer esto, que si va a hacer lo otro. Fíjate que yo era una niña y ya mi papá se exponía a escuchar, y mi papá después comentaba con mi mamá y yo lo oía, que le decía, oye, dicen que esto, que el otro, que ahora, que si vienen esto, que si los rusos, que si intervienen, que si los Estados Unidos se meten, que si quieren quitarle la base naval de Guantánamo, y que ellos si se meten en la base naval, ellos se meten acá. Eso lo estoy oyendo yo desde que tengo uso de razón. Y mi hermana cuando mi papá no estaba conectado, mi hermana iba y le cogía el radio y se ponía lo mismo, hacía la misma cosa, se sentaba ahí y tenían que pegar la cabeza en el radio porque había que escucharlo tan extremadamente bajito, porque pobre de nosotros si alguien escuchaba que estábamos oyendo esas emisoras. Y entonces, pues tenían que pegar la cabeza en el radio y se pasaba rato ahí con la mano en el botoncito, era mueve para aquí, mueve para allá, hasta que conseguía conectar, y ahí buscando escuchar canciones de José José, de Roberto Carlos, de Camilo Sesto, de quien dije ahorita también, el Puma, toda esta gente, esas personas estuvieron prohibidas por años y años y años. En Cuba no se podía escuchar la música de esas personas. Y yo me pregunto a veces, ¿qué tiene que ver la cultura, las canciones? Está bien que digan que bueno, que no querían, que no iban a cantar en Cuba mientras estuviera el comunismo, qué sé yo, pero bueno, yo veo que aquí la gente habla lo que le da la gana y de todas maneras pues son libres. Bueno, lo que le da la gana no,
pero son libres de expresar su acuerdo o desacuerdo con el gobierno que esté o no sé cuánto y no pasa nada. Nadie le prohíbe sus canciones, nadie prohíbe escuchar la música de este ni del otro, ni son libres de escuchar lo que quieran. Pues allí no, esas personas, yo no sé cómo lo hacían, no sé cómo lo hacían, pero en Cuba no se podía escuchar, no se puede, bueno, sí, claro, todas las emisoras de radio y de televisión eran de ellos, pues estaba prohibido poner las canciones de todas esas personas que digo. Entonces mi hermana pues ponía la cabeza pobrecita ahí pegada al de eso y era Ricky 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 oyendo para poder escuchar una canción de Camilo Sesto, de Roberto Carlos, José José o no sé cuánto. Pues esas son todas las cosas que yo vuelvo y repito y repito y repito. No sé qué tienen que ver con el embargo, ni con la economía, con una economía deteriorada del país. Son cosas que eran internas de allí, que no tienen nada que ver, que coaxan la libertad de las personas, porque que limitan la libertad de expresión, la libertad de tú escuchar lo que quieras. Pues esa es la historia de lo que se ha vivido en Cuba desde el 1 de enero de 1959 hasta la fecha. Después eso cambió, después no sé en qué momento fue, que yo creo que fue cuando la entrada de Raúl, me parece, la entrada de Raúl al poder o algo de eso, que Raúl modificó muchísimas cosas. Cuando salió Fidel y entró Raúl, modificó muchísimas cosas. Y como la entrada de los cubanos a los hoteles de turismo, como la venta y compra y venta de casas, compra y venta de coches, que yo me acuerdo, todas esas cosas se modificaron. Y no recuerdo si esto de la música fue cuando Raúl o anteriormente ya se había modificado. Y tengo que cortar porque se me acaba el tiempo.